Bueno, que antes de comenzar, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Bueno, yo soy biólogo de formación, tengo una maestría en bosques y conservación. Llevo más o menos en el mundo con trabajo con rastreo de fauna silvestre aproximadamente 20 años. En ese pues trasegar he estado en algunos países pues tratando de aprender algunas cosas, aunque en este arte del rastreo, pues uno nunca logra aprender lo suficiente porque cada vez se generan más preguntas y más dudas. Entonces, es a lo que me he dedicado básicamente en mi vida académica y en mi vida profesional. Ah, súper Juan. Bueno, vamos a empezar entonces con el protagonista. Vamos a hablar entonces del jaguar. Cuéntanos un poquito acerca del jaguar, en qué regiones de Colombia los podemos encontrar, su importancia en el equilibrio y conservación del hábitat. Bueno, entonces, más grande que existe en el territorio nacional. Esta especie se distribuye más o menos desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Y hay algunos registros del jaguar en algunas áreas de altura, a más de 2.400 o 2.500 metros, aunque es muy raro encontrarlo a esa altura. A nivel de todo, la región neotropical que comprende desde México hasta el sur del continente, encontramos que existen diferentes, digamos, formas de la especie, lo que en algunas, lo que suelen llamar los que trabajamos con especies, eh, variaciones de tipo geográfico. Es decir, al parecer, los jaguares que existen en Centroamérica y en el Chocó biogeográfico son de menor talla a los que existen en la Amazonía y en Brasil. Estos son animales mucho más grandes. Ahora bien, el papel ecológico del jaguar en los ecosistemas es la regulación de poblaciones de herbívoros más que todo. ¿Por qué? Porque si los herbívoros fueran muchos, acabarían con todos los rebrotes del bosque, con todas las semillas y el bosque de alguna manera no tendría continuidad. Es decir, un bosque sin jaguares es un bosque que tiende a desaparecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque los herbívoros, pues de alguna manera consumirían el suelo, esos rebrotes y esas semillas que duran un tiempo, pues iría a desaparecer. ¿Y cómo desaparecen las plántulas? Con gran cantidad de especies de herbívoros que también pueden ser pequeños roedores o venados o puercos de monte, en fin. Eso es como a grosso o a manera general la importancia del jaguar y de nuestro protagonista el día de hoy. Ujú. José, tengo una pregunta. Digamos, la diferencia de tallas entre las regiones, ¿a qué se debe? ¿O esto es normal que se dé, digamos, en la O naturaleza? sea, nosotros tenemos que entender que las variaciones en todos los organismos tienen que ver con la adaptación al medio ambiente. Es decir, las mismas personas tienen adaptaciones al medio ambiente. Las personas que son rubias, de ojos azules, de piel muy tersa o Ujú. muy blanca, son individuos que viven en zonas extremas, por ejemplo, del frío. Entonces ahí ellos tienen otras características, pero si lo miramos, son la misma especie. Lo mismo pasa con las especies animales. Ellos tienen adaptaciones a nivel de forma según el hábitat en el que estén. Entonces variaciones de tamaño se pueden dar por el hábitat, siendo el jaguar un animal supremamente ágil. Se puede decir que es de los felinos a nivel mundial el que más fuerza tiene en su quijada, en compresión. A veces en el campo se han encontrado caparazones de tortuga estallada. Y es porque el jaguar las coge y prácticamente las estalla para poder alimentar de ellas. Lo mismo los cráneos. El animal coge del cráneo y lo estalla con la presión de sus colmillos. Es decir, todas las adaptaciones se dan también por las presas, es decir, posiblemente los jaguares del Brasil son mucho más grandes porque
presas allí son de diferentes partes del campo. Increíble, José, entonces la naturaleza como se adapta. Pero bueno, una parte importante, digamos, son estos factores que amenazan la supervivencia del jaguar. Lo primero que tenemos, ya que estamos en un canal con una audiencia que es como muy ganadera, es una de las mayores causas de desaparición de la especie es la apertura de nuevos espacios para la ganadería. Es muy fácil. O sea, la destrucción de tierras y la remoción del bosque para crear áreas de pastoreo es una de las principales causas de desaparición de la especie. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando el bosque que tiene sus presas para ingresar otros animales que realmente no son sus presas. Y ahí es donde viene el conflicto. Otra causa podría ser la cacería sobre las presas. Hay una fuerte demanda sobre pieles y sobre colmillos. ¿Para qué? Dicen que tiene poderes mágico-religiosos. Son cosas que se inventan porque nada de eso está demostrado por la ciencia. Las pieles las utilizan para decoración, en fin, para gran cantidad de cosas. Otra causa es como la implementación o la expansión para hacer grandes vías. Cuando nosotros fragmentamos el hábitat, es lógico que todo ese hábitat se va a fragmentar, porque a medida que van entrando a hacerse en las vías o la infraestructura, pues llega gente a vivir a los espacios, entonces empiezan a tumbar el bosque y en fin, y cada vez a la especie le está quedando menor espacio para poder sobrevivir. Ahora bien, también no solamente la ganadería, sino las áreas de cultivo, por ejemplo, con monocultivos, como puede ser en el Urabá, por ejemplo, tenemos el banano y el plátano. Eso puede afectar. También tenemos la palma de aceite. También tenemos pues gran cantidad de cultivos que afectan de manera significativa los ecosistemas donde la especie está presente. Bueno, José, entremos ya a hablar un poquito más de esta actividad tan interesante. El rastreo, una actividad ancestral, que es todo un arte, que ya la practicaban desde tiempos atrás comunidades también ancestrales. Cuéntanos un poquito acerca de eso y que se ha convertido, digamos, en ese trabajo que tanto te apasiona. Bueno, entonces tenemos que entender que todos los grupos humanos, para estar donde estamos, tuvimos que sobrevivir, y no tanto sobrevivir, sino prosperar. Una cosa muy diferente es sobrevivir y otra cosa es prosperar en un ecosistema supremamente agreste como era en ese entonces. El rastreo se desarrolló como un medio de alguna manera para el hombre poder sobrevivir. ¿A qué? A amenazas. O poder sobrevivir también en la alimentación. Para el hombre primitivo era importante que él pudiera cazar, porque a medida que él cazaba podía sobrevivir, podía alimentarse. Y lo mismo no ser depredado por otras especies. Eso era básico. Además, eso se volvió un hecho comunicativo entre los individuos. Entonces el rastreo fue algo que pasó de generación en generación. Yo he rastreado y he tratado de rastrear en muchos sitios. En el Chocó, en la Sierra Nevada, en la costa, en el Urabá, en el Chocó geográfico, en zonas andinas y en Amazonas. Pero siempre que yo llego a un sitio encuentro gente local que puedo encontrar. Nativos del sitio que pueden ser indígenas, afroamericanos o campesinos. Yo creo saber algo, pero otra cosa es vos salir a rastrear con una persona de esas comunidades. Ese es otro cuento, porque ellos tienen un bagaje cultural extremadamente alto. Es aquí que uno pasa de ser, digamos, que el profesor a ser el alumno, porque verdaderamente esos son los que saben del arte. ¿Y por qué es un arte? Porque se ha venido desarrollando desde mucho tiempo, o sea, desde que la historia humana tiene conciencia, el rastreo existió antes que eso. Entonces nosotros inclusive utilizamos la palabra como rastreo para hablar de qué, para hablar muchas veces, necesito rastrear una información, ahí estás utilizando
esa actividad, estás buscando, estás indagando. Es decir, que el rastreo tiene las mismas connotaciones que la investigación científica. Es decir, genera preguntas, se generan hipótesis, se responden a esas preguntas con una metodología clara. Entonces, por eso muchos expertos del rastreo dicen que el rastreo es el origen de la ciencia. Básicamente es eso. Ahora bien, rastrear es un ejercicio que no se aprende en ningún libro. El libro es la naturaleza. Todo está impreso en la naturaleza. Todo lo que hacen los animales está en la naturaleza. Todos sus indicios, es decir, las huellas se encuentran en la naturaleza. Las excretas que dejan de sus actividades o las heces están en la naturaleza. Los rasguños que encontramos en los troncos están en la naturaleza. Los pelos, los restos de alimentación, todos esos indicios están en la naturaleza. Es decir, que tenemos que aprender a leer el medio natural. Es decir, a leer entre líneas. Un buen rastreador es el que es capaz de contar historias. ¿Historias de qué? Historias de las especies. La historia natural de esas especies, cómo se mueven en un ecosistema que están presentes. Que puede ser el patio de atrás, que puede ser ese bosque que usted tiene a su lado. Que nunca los ha visto, no quiere decir que no estén. Ellos están ahí. Lo que pasa es que hay que aprender a leer. No conozco el primer libro que te enseñe a cómo montar en bicicleta. Y así es el rastreo. No existe ningún libro que te enseñe a cómo rastrear. El rastrear se aprende con el ejercicio diario. Es básicamente. O sea, ¿cuántos años de experiencia con el rastreo? Pues yo llevo más o menos 20 años, un poquitico más, haciendo eso. ¿Cómo empezó eso? Que de pronto muchas personas me preguntan y a veces se burlan de lo que uno hace. Porque yo, por ejemplo, me he dedicado mucho a trabajar con felinos. Entonces los felinos son muy difíciles de ver. Casi nadie los ha visto en el ecosistema. De la gente muchas veces, como decimos aquí en Colombia, me gusta. Y dicen, ¿usted cómo puede ser un experto en una especie si nunca la ha visto? Yo solamente he visto el jaguar 2 veces, solamente, 2 veces. Y todos mis registros y todos mis datos y todos los artículos que he sacado con respecto a la actividad ha sido por indicios. Es decir, que están presentes en mi sitio. No hay necesidad de observarlos, ellos están presentes. Entonces, hace 20 años, pues la tecnología no era tan avanzada como la que tenemos ahora en el trabajo de biología de campo. Es decir, que para ver animales era muy complicado. ¿Qué me encontraba yo en el campo básicamente? Los indicios, las señales de la actividad de los animales. Y empecé a tomar nota de todo esto. Empecé a tomar nota de todo esto y a tener recopilación. Y fue así como en el año 2000 sacamos la primera guía para Colombia de rastros de especies para el neotrópico. Así empezamos y así seguimos como tratando de aprender día a día. Eso fue básicamente el inicio de la actividad del rastreo. Excelente, José. No, es que era lo que tú decías, listo. En 20 años los has visto 2 veces, pero has podido encontrar huellas, pelos, excretas, o sea que eso es lo que te da indicios realmente y te acercan mucho más a ellos. Y bueno, vamos a ese proyecto entonces. ¿Cómo comenzó ese proyecto tras la huella de estos felinos? ¿Cómo ha sido el desarrollo del proyecto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, entonces, la pregunta de investigación, pues yo ya hacía mis actividades de rastreo, ya tenía mis anotaciones, mis cosas, pero entonces es posible, entonces hay una pregunta primero que uno se debe hacer ¿es posible reconocer a los animales por la pisada que dejan en el terreno? Sí, eso es básico. Dice, una especie de esa pisada y de esa huella, esa era la pregunta. Es como nosotros, yo tengo mi mano, pero si yo mi mano la sobrepongo con la mano tuya, posiblemente tu mano va a ser más pequeña. Pero es la misma mano, tiene los mismos músculos, los mismos movimientos, es lo mismo. Existe una variación de forma. Esa variación de forma la puede explicar la adaptación de la especie a ese ecosistema o el individuo como tal. Ya, es decir, una persona que sea
muy musculosa, pues va a tener unas extremidades mucho más grandes porque está hecho para cierta actividad. Y eso es lo que nos divide y nos separa a todos de alguna manera de lo que somos como individuos. Yo soy diferente a esta persona. Ya. Entonces yo empecé a José, notar que había perdón, variaciones. hagamos un recuento, porfa, que acá nos dicen que no pudieron escuchar la primera parte donde nos estabas diciendo cómo te planteabas la pregunta inicial de si es posible reconocer un animal por su, digamos, Bueno, por su pisada, por su huella. sabemos que todos los animales dejan rastros y en uno de los rastros más reconocibles son las huellas. Listo. Yo también puedo reconocer excretas, yo también puedo reconocer pelos, en fin. Pero lo que más podemos reconocer son las huellas. Es lo más fácil, lo que la gente llama como el huelleo. Listo. Entonces, una huella, yo puedo decir que esta huella, por ejemplo, que tengo aquí, es la huella de un puma. Listo. ¿Por qué? Porque es diferente a esta, que es la huella de un jaguar. Miren que las dos son distintas en cuanto a su forma, pero una persona que no sepa simplemente va a decir que es un felino y las gentes y las personas que no reconocen podrán decir que es de un perro. Listo. Porque no han estudiado, porque no tienen el suficiente entrenamiento para decir eso. Entonces es posible reconocer con las huellas los individuos. Ahora bien, la otra pregunta era, ¿es posible reconocer individuos con las huellas? Entonces yo empecé a mirar, cuando yo iba hacía natación, iba a la piscina de la universidad, que el piso era de cemento, y cuando las personas salían, pues dejaban los rastros del cemento. Entonces el nivel de observación, que es lo que todos los biólogos entrenamos, empecé a mirar que habían variaciones en la forma del pie, y es el mismo pie, es lo mismo, es el mismo pie. Lo que pasa es que existen variaciones entre individuos. Listo. Entonces yo dije, ¿será posible medir esa variación de la forma en individuos de jaguar, por ejemplo? Entonces empecé a indagar y empecé a revisar información sobre lo que había. Pude encontrar en la India, lo hacían. Lo hacían con rastreadores expertos y ellos reconocían los individuos. Pero ¿cómo lo reconocían? Lo reconocían a nivel de forma, por ejemplo. A nivel de, por ejemplo, le faltaba un pedazo de dedo al tigre. Entonces decían que ese tigre era el tigre X. La idea era de alguna manera contextualizar al rastreo en una tendencia de ciencia actual. Entonces, un profesor de la universidad, al cual aprecio mucho, el profesor Ricardo Callejas, entre tintos, me decía, vos llevas como mucho tiempo dedicado a esto, pero eso es una actividad ancestral, es una actividad que hacen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, los negros, en fin, pero queda como algo como muy anecdótico, pero realmente, ¿cuál es el aporte que puede hacer ese rastreo a la ciencia? Entonces ahí es donde yo de alguna manera dije que podía vincular al rastreo ancestral con un concepto de ciencia actual. ¿Cómo lo propuse? Lo propuse desde el punto de vista que puedo hacer inferencias de tipo matemático. Cuando yo hago inferencias de tipo matemático, estoy haciendo ciencia. Cualquier evento en la naturaleza, por simple que sea, tiene una explicación matemática. Ya, matemática. O sea, yo puedo medirlas, sí. ¿Puedo saber cuál es su largo? Sí. ¿Puedo modelar eso con matemática avanzada? Sí. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cómo podíamos hacer eso. Uno de los problemas aquí en Colombia es que si bien existen metodologías, como es el caso del fototrampeo, que se hacen con este tipo de cámaras, este es un tipo de cámara, este es otro tipo de cámara,
este es otro tipo de cámara. Listo. Lo podríamos hacer así y podríamos identificar los individuos porque hay programas que te identifican los individuos por medio de las manchas. Pero tenemos que entender que muchos de los investigadores que trabajamos en esto no tenemos los recursos necesarios porque Colombia es un país que no apoya la investigación científica. Qué pena decirlo, pero es así. Entonces, estos equipos que yo les estoy mostrando a ustedes son equipos costosos y no son fácilmente accesibles, son difíciles de conseguir. Las condiciones que nosotros tenemos en el medio también son difíciles. ¿Por qué? Porque las condiciones que hay en el medio ambiente son condiciones de mucha humedad. Esto es un sistema electrónico. Si ustedes lo miran por dentro, esto es electrónico, esto tiene luces, tiene circuitos. La humedad afecta a este tipo de dispositivos. Primer punto. Segundo punto, son costosos. Tercer punto, estábamos, muchos lo dicen así, en un país con cantidad de problemas de orden público. Si yo me voy a meter a un bosque a estudiar jaguares y si hay gente en esos bosques que están al margen de la ley, no les va a gustar que yo les vaya a poner unas cámaras para filmarlos. ¿Los estoy filmando a ellos? No, estoy filmando a los individuos. Entonces existían una cantidad de limitantes para poder hacer investigación normalmente, o sea, como realmente la hacemos siempre. ¿Se fue la última parte, sí o no? ¿O no? Sara. José, la última parte. Se cortó la última parte, sí. Entonces, tenemos que entender que con todas esas variaciones en cuanto al costo de los equipos, las condiciones medioclimáticas, las situaciones de orden público, teníamos inconvenientes para hacer investigación como se debe hacer. Entonces teníamos que recurrir a otros métodos diferentes. Entonces ahora era, ¿cómo logro traer este rastro? Este es un rastro de un jaguar colectada en el Chocó. ¿Listo? ¿Cómo yo logro coger este rastro? Porque yo necesitaba coger este rastro así, tal cual. Así tal cual yo lo voy a encontrar en el terreno, tal cual. Y con base en esto yo puedo hacer las mediciones. Entonces yo necesitaba traer eso que encontraba yo en el piso, traerlo al laboratorio. Entonces para poderlo traer al laboratorio, yo me ideé una técnica que era levantarlas con parafina. Entonces yo vaciaba parafina encima del rastro y después de tener la parafina, obtenía con yeso, esto es pasta, esto es plástico. Esto es plástico. Entonces, poder encontrar y poder tener cantidad de información en el laboratorio disponible para yo poder hacer las mediciones necesarias y poder idear y poder montar un modelo matemático que me permitiera reconocer los individuos. Así empezó el proyecto. Listo. José, y por ejemplo, listo, tú llegas al lugar, ves la huella y de pronto, cuando la huella está, de pronto no... Sara, no se te oye casi, perdí el sonido, se oye por allá muy ahí me lejos. escuchas bien. ¿Aló? José, ahí me escuchas bien. No. ¿Tú me escuchas bien? Sí. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. No sé por qué no se oye bien. Ahí me escuchas. Pregúntame, a ver, yo te trato de oír. Bueno, cuando tú llegas al sitio y encuentras la huella, pero digamos que la huella no está bien definida o de pronto por agua o de pronto pasó otro animal y borró un poco la huella, ¿tú cómo haces ahí para hacer como ese rescate completo de la huella? Digamos, si puede estar entre comillas. Lo que pasa es que yo encontrar huellas en esta forma no es fácil. Entonces yo por eso tengo que hacer unas parcelas o unas superficies preparadas para que los animales me pisaran ahí. Nosotros hicimos 54 parcelas de huellas
en un rango de 23 kilómetros lineales. Utilizamos 4 campañas de campo donde recolectábamos las huellas solamente que tuvieran una condición que pudiéramos medir todo lo que tuviese. Nosotros encontramos muchos rastros, muchos, pero solamente encontrábamos muy poquitos con todas estas características que nos pudieran permitir poder tomar medidas. Entonces, esa fue una metodología, levantar unas parcelas. Normalmente nosotros en el medio natural las podemos encontrar y podemos reconocer y podemos decir, ve, aquí hay un jaguar y está hacia allá y se fue hacia aquí. Básicamente eso es lo que nosotros podríamos hacer. Listo. Entonces, con toda esa metodología y con todas esas muestras, además, solamente en el terreno, básicamente se encuentra ponen la pata. Entonces, encontrar huellas de las manos es muy escaso. Sí se encuentra cuando el animal está parado, está caminando muy despacio, pero normalmente cuando el animal camina siempre sobrepone la pata sobre la mano. Es muy pocas veces vamos a encontrar manos. Casi siempre lo que vemos en el terreno son patas. Entonces ya con toda esa información en campo, ya nos íbamos para el laboratorio, tomábamos las mediciones con un calibrador y hacíamos unas bases de datos. Ya eso lo corríamos con unos sistemas con estadística multivariada y nos dio la posibilidad de reconocer individuos. Ese es básicamente nuestro trabajo de investigación que hicimos y fue un trabajo que más o menos duró 2 años, 2, 3 años, porque tuvimos que pedir permiso para entrar a las áreas, la financiación no fue fácil, mientras procesábamos la información, en fin. Eso fue básicamente lo que hemos hecho en el tema de jaguar. Pero en el tema de otros felinos, pues hemos hecho trabajos también importantes, digámoslo así, porque de alguna manera también para el Valle de la Aburrá, que es el valle donde está la ciudad de Medellín, que es las laderas boscosas, encontramos y se reportaron pumas hace 5 años, también por métodos de rastreo. O sea, lo primero que encontramos fueron las excretas, fue lo primero que encontramos. Pero nos quedamos callados porque esta técnica a la gente, pues no, para mucha gente no es creíble. Y decir nosotros a la opinión pública que nosotros habíamos encontrado pumas en las laderas porque habíamos encontrado unas excretas, pues mejor dicho, no nos hubieran creído. Ya después, sabiendo que las excretas estaban, entonces ya pusimos dispositivos y después de 1 año de estar haciendo esto, los pudimos filmar. Entonces miren que no es tan fácil poder decir uno que los animales los podemos ver fácilmente porque no se van a ver. Los pumas llegaron, apenas llegaron. Los pumas han estado toda la vida aquí, toda la vida. Lo que pasa es que apenas los estamos volviendo, los se están haciendo visibles. Eso es. Y eso es lo que nos permite el rastreo, poder inferir y poder decir que hay ciertas especies en el Valle de la Aburrá que están presentes solamente por lo que encontramos de sus indicios y de sus rastros. Exactamente, José, que es uno de los objetivos del proyecto, supongo también, digamos, no solamente cuantificar la población, mirar de pronto entonces cómo va el tema de amenazas, sino también que ustedes puedan, digamos, hacerle un seguimiento a estos animales. Sí, claro. Es que inclusive la técnica permite, si yo tengo identificado un individuo con ciertas características en sus rastros, y estamos por decir aquí en Medellín, y yo muestreo y veo un rastro similar y lo colecto y lo mido y tiene las mismas características del rastro, que yo ya entiendo que este individuo que estuvo aquí se me movió hasta allá. Entonces con esta técnica yo puedo proyectar eso y se pueden hacer inferencias de ese tipo. ¿Por qué? Porque ahora sería muy bueno saber cómo se están moviendo los animales, porque ya se utilizan otras técnicas como las técnicas de telemetría o el seguimiento satelital, donde los animales se tienen que coger, se les pone en un collar y ya se siguen y ya uno más o menos va sabiendo cuál es el territorio de un individuo aquí. No es lo mismo un individuo, por ejemplo, de puma
en el Chocó biogeográfico, donde hay gran cantidad de presas, cómo se mueve, a cómo se mueve aquí en el Valle de la Burrá. Se moverá con mayor distancia o sus territorios serán más pequeños. Eso todavía no lo sabemos. Y son preguntas que nos quedan y que tenemos de alguna manera que resolver en el tiempo. José, y en cuanto a las crías, ¿cómo hacen, digamos, también para cuantificar esa parte, para ver cuántos se están Entonces, reproduciendo, cómo? nuestro modelo matemático solamente es para individuos adultos. ¿Qué es lo que nosotros o lo que estamos tratando de hacer? Es poder tener una colección de datos de animales de zoológico. Porque los animales de zoológico son animales conocidos. Los animales que yo me encuentro en el campo, yo no sé quiénes son, ni qué edad tienen, ni cuánto pesan, ni el sexo. Si yo tuviese datos de animales de zoológico, me permitiría saber exactamente quiénes son esos individuos y yo podría mirar todas esas características en un rastro. En el rastro a mí se me va a poner y voy a poder saber el sexo, voy a saber la edad, los rangos de edad, posiblemente puedo saber hasta la edad del individuo y el peso. Porque los jaguares o los felinos, y mayormente casi todos los mamíferos, con el tiempo las falanges se vuelven más grandes. Entonces el rastro, digamos que podría ser mucho más grande de un jaguar adulto, un jaguar que es como la edad máxima que puede vivir un animal en vida silvestre, de 15 a 18 años, a 20 años, digámoslo. Entonces son animales viejos que posiblemente su pata sería muy grande, su rastro sería supremamente grande. Pero no tenemos esos elementos de tipo matemático, digámoslo así, o metodológico, para saber exactamente cuál sería el peso, cuál sería la edad. En África, por ejemplo, hay estudios con huellas de elefante y se proyecta para saber el peso del individuo. Entonces, las matemáticas nos dan la posibilidad de explicar cualquier fenómeno a nivel de biología. Entonces, es una herramienta, como existen muchas otras herramientas, como existe la fotografía, como existe la fotointerpretación, como existen las cámaras trampa, como existen los collares para hacer telemetría. O sea, esto simplemente es una técnica. Ya usted mirará, si utiliza más técnicas, pues más resultados va a tener. Lógicamente, mientras más técnicas utilices, el estudio es mucho más complejo y es más costoso. Esto es muy barato de hacerlo. Es supremamente sencillo y de bajo costo. Lo que nos genera la información es mucho más rápido, más barato y nos da muy buena información del estado del ecosistema, porque estamos viendo especies que, aunque tuviéramos cámaras, muchas veces los animales no se presentan en las cámaras porque las cámaras fallan, no se prenden, por ejemplo. Entonces, un individuo que pasó de oso y usted nunca lo filmó, entonces usted dice que no hay oso. No, pero encontró las huellas, hay oso. Pues que no han caído en las trampas. Una cosa es que no hayan caído en las trampas, otra cosa es que yo sí vi los rastros. Es eso. Es básicamente eso los que nos genera la ciencia. En ese Exacto, sentido. José. Eso de las cámaras es complejo. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Selva Bananito, en Costa Rica, en la región de Limón, y allí nos contaban, ellos allá instalan diferentes cámaras para poder, digamos, estar monitoreando la fauna, y es algo muy, muy costoso porque las cámaras realmente no son de larga vida, digamos, no duran mucho, y más cuando, digamos, hay quien las daña porque las dañan a propósito, también porque la humedad las afecta o porque simplemente se dañaron y ya. Entonces son cámaras muy costosas, inversiones muy altas para lograr, digamos, poder hacer un monitoreo de estas especies. Y también lo que tú decías, muchas veces pasan muchos animales, pero la cámara no se prendió, se fundió, algo le falló, entonces es complejo, no es tan fácil. José, por acá nos preguntan que si son muy diferentes las características del jaguar negro. ¿Sí es muy diferente qué? Son muy diferentes las características del jaguar negro. No,
Es que lo que yo te digo, yo no sé si en los rastros que yo tengo de jaguar, hay jaguares negros, los he visto, pero realmente debe ser el mismo individuo. Es como decir que una persona de raza negra tenga yo pueda reconocer que es negro por el rastro. No, hasta allá no. Hasta allá eso no es posible hacer. Entonces, sabemos que las panteras, como se denominan a los jaguares melánicos, que ese es el término, que es una condición dominante, que es por un gen dominante, se dan, son raros, pero más no son difíciles de encontrar, no. No sé si en el Chocó geográfico haya muchas panteras o muchos jaguares melánicos, no lo sabemos. Eso no lo podría decir las cámaras trampa. Inclusive hay condiciones de animales blancos, que es una condición, no son albinos, son individuos con leucismo. Leucismo es una condición del pelaje mucho más claro y se está viendo en muchas especies. Hay zarigüeyas blancas que no son albinas. Hay canguros con leucismo que inclusive no son albinos, sino que son blancos. Hay cuervos que siendo negros son blancos, pero no son albinos. Tienen una condición que se llama leucismo, que es diferente al albinismo. ¿Listo? Listo, bueno. Inclusive hay tigrillos con leucismo, los hemos grabado, y hay individuos con leucismo, blancos, y también con melanismo, negros. Es que apenas el conocimiento que tenemos del medio natural es muy poco. Y en un país donde no se apoye la investigación científica, es difícil. ¿Por qué? Porque no hay los medios necesarios para poder resolver todas esas preguntas. Para resolver cualquier pregunta necesitamos dinero y no lo hay. Entonces no se apoya la investigación científica y estamos como estamos porque no se apoya la investigación científica, es un hecho. Porque Necesitamos más apoyo aquí por se ese apoyaran lado. aquí hay muy buenos científicos. Ya hubiéramos encontrado la cura del COVID, les aseguro. José, nos preguntan también qué otro tipo de huellas recolectas tú. ¿De qué otras especies? Sí. Pues realmente nosotros tratamos de trabajar con todas las especies que encontramos y tenemos un banco de rastros para poder, por ejemplo, yo puedo depositar esto en una colección de un museo y es el registro de un jaguar que viene el Chocó y lleva su etiqueta y lleva sus datos de colección, así como lo hacemos con una piel o con un cráneo que nos encontramos en el campo. Yo tengo rastros de tigrillos, de zorros, de inclusive en los últimos años estamos tratando de identificar pequeños mamíferos por medio de sus rastros. Entonces hicimos un trabajo en Urabá conjuntamente con un estudiante mío donde logramos diferenciar cierto grupo de especies de pequeños mamíferos por medio de sus rastros. No lo podemos hacer ahora como muy, ¿cómo te digo? Como muy claramente, porque en estos individuos, como su rastro es tan supremamente pequeño, la diferenciación para llegar a individuos es muy difícil, pero sí lo podemos llegar al nivel de género. Inclusive nosotros podemos diferenciar el género por medio de sus huellas. Y se hace, y hay algunos papers que hablan de eso también, con inferencias de tipo matemático. Es decir, todo lo que es rastro es susceptible a ser medido, a ser fotografiado, a ser levantado en parafina y tener su señal en yeso. Entonces, es algo básico que lo podemos trabajar. Listo, súper, José. Bueno, por acá le recuerdo, alguien me está preguntando, le recuerdo, el tema es tras las huellas de los jaguares en Chocó. Estamos con José Navarro, que es un teso, es un biólogo, para las personas que apenas se están conectando. Bueno, José, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti, el trabajar con el rastreo y el ver, digamos, todo lo que has podido lograr mediante todas estas investigaciones que has hecho. Bueno, lo primero que da esto es
gusto. Y eso es lo primero. Cuando uno le pagan por hacer las cosas que le gusta, eso no es un trabajo. Eso es lo primero. O sea, disfruto lo que hago enormemente. Segundo, hay una frase que me la dice mi master tracker. O sea, cuando uno tiene un maestro rastreador, se denomina el master tracker, que es el maestro rastreador que lo forma a uno. Él me dice a mí, o dice una frase que para mí me ha resuelto muchas preguntas en la vida, y es: en la dificultad están las respuestas. O sea, esto de alguna manera es una manera también de vos superarte en miedos, en muchas cosas, porque es que en la vida tenemos que insistir, persistir para nunca desistir. O sea, todo lo que nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos en el medio natural tiene una explicación. ¿Es fácil saber? No es fácil. Por eso es dificultoso. Reconocer un rastro en la primera medida para las personas que se quieren iniciar en eso, lo podrían decir que lo van a hacer rápidamente. No, porque es imposible hacerlo, no, más no es fácil. Hay que empezar a estudiar y empezar a entrenarse, salir, mirar qué es lo que nos está mostrando en la naturaleza. Ya hay muchas ayudas, hay muchas guías que nos permiten mostrar eso y que la gente de alguna manera empiece a estudiarlo. Es como los que pajarean, por ejemplo. Entonces el primer día salen y reconocen 3 especies y se aprendieron 3. Al otro día van a salir y se van a aprender otra, y así, y así, y así. Y al cabo de un año van a poder reconocer muchas. Lo mismo pasa con el rastreo, es lo mismo. ¿Qué me ha generado también? Me ha generado reconocer en las personas o en los grupos ancestrales como indígenas y afroamericanos y comunidades campesinas el gran conocimiento que tienen del medio natural. Ellos son los que verdaderamente conocen y aprecian lo que tienen. Nosotros todavía no hemos llegado a eso, a apreciar todo lo que tenemos aquí. Y es increíble el conocimiento que tiene una persona de esas y la disposición de enseñar. Porque es eso, el tablero de ellos es la naturaleza. La pizarra que ellos utilizan y los cuadernos que ellos utilizan es el medio natural. Y la sencillez con que hablan y con que hacen sus cosas día a día es la manera como uno debería aprender. Entonces, eso en términos generales es lo que a mí me ha generado la actividad de la investigación con el rastreo. Te decía José que también es un respeto porque estás entrando a un hábitat que no es el tuyo, ¿cierto? Estás invadiendo un terreno y llegas, digamos, a investigar, ¿cierto? Pero es un hábitat, estás llegando, digamos, entre comillas, a invadirlo, ¿cierto? Entonces también hay una parte importante de respeto ahí. Sí. Bueno, José, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir con nosotros tus conocimientos. Te admiramos, te felicitamos por este aporte tan interesante y tan bueno que estás haciendo a la ciencia. Y bueno, esperamos entonces que próximamente podamos tener contigo un programa sobre esto para que la gente conozca más a fondo el trabajo tan bonito y tan interesante que haces. Por acá nos preguntan si tienes, digamos, este proyecto, ¿lo tienes publicado? Sí, a ver, nosotros en este momento estamos preparando la publicación de 2 artículos, pero ya hay un artículo que se encuentra en el libro de Grandes Felinos de Colombia. Ahí está el artículo de la investigación, la parte preliminar. El artículo consta, o el trabajo consta como de 3 o 4 capítulos, donde cada uno pues se muestra como la técnica, los avances, los modelos matemáticos, cómo se ejecutaron. Hay un modelo que es muy sencillo y hay un modelo que es más complejo. Entonces, de alguna manera el método sencillo se utiliza como para pequeñas exploraciones y para poder modelar. Pero eso existe. Próximamente pensamos sacar una guía de campo. La guía de campo está en preparación. Vamos a ver cuándo sale. Por temas de pandemia, pues nos ha tocado de alguna manera suspender, porque la idea es salir con la gente.
porque no tiene sentido uno sacar un libro de rastros para hacerlo en la casa, no. El del rastreo no se puede hacerlo desde el campo. Entonces, hemos querido de alguna manera, porque le queremos hacer un lanzamiento a la publicación de pronto con una salida de campo, que la gente aprenda, pues, básicamente. Es muy importante esto porque las técnicas de rastreo pueden ayudar como base en el ecoturismo y ayudar a poblaciones locales deprimidas con temas de ecoturismo, es decir, poder vender rastros de las zonas como artesanías, que la gente los tenga, que pueda decir, vea, esta es la huella de un jaguar, o salir y correctar los rastros con los turistas y que ellos mismos hagan esto. Entonces tienen una cantidad de cosas que nos puede servir para hacer también conservación y sobre todo con niños, talleres con niños, sería muy bacano poder hacer eso. Exactamente. José, muchísimas gracias entonces nuevamente por estar con nosotros, por hablarnos de este proyecto tan bonito, tan importante, porque sé que es de gran desconocimiento para muchas personas. Entonces, bueno, esperamos tenerte próximamente en este espacio. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, ya este es el último live del año. En diciembre les vamos a estar contando qué fecha vamos a tener un especial. Bueno, para que estén muy pendientes y puedan acompañarnos. Les agradecemos mucho por estar, que les haya gustado el tema, que hayan aprendido. En redes sociales, José, nos preguntan. Ya hay una página en Facebook que se llama Rastreo Colombia. Rastreo Colombia, todo pegado. Ahí yo posteo cosas y ahí me pueden contactar si quieren, si tienen alguna pregunta. Mucha gente a veces me mandan rastros y me dicen lo que es. Hay una precisión y es clara, ojalá tengan escala, es decir, una referencia para poder medir el tamaño. Porque muchas veces a uno le mandan una huella y eso qué es, y uno no sabe si es un gato pequeño o un gato grande. Entonces es importante tener la escala. Claro Es que como lo sí. único. Exactamente. También pueden contactar a José, que José también queda a disposición, pues, en lo que les pueda ayudar en cuanto a este tema. José, que felicitaciones, que muy bueno, entonces, el expositor nos dicen por acá. Claro que sí, lo vamos a Gracias. volver a invitar y vamos a hacer programas con él. Ya tenemos programas con él en nuestro canal de YouTube muy interesantes, no solamente de rastreo, sino también de pájaros. Para que lo busquen y hay un tema que no les pude hablar hoy, pero es un tema con perros, es un tema muy bonito, que es rastreo con perros. Hay un programa en TV Agro con la negra, que es la protagonista del video. Y mírenlo, búsquenlo, que ahí está en redes, hay varios programas. Muchas Sí, gracias es a bien TV Agro bonito. pues, por la invitación. Es bien bonito ese programa con la negra que es hermosa, es inteligente, mejor dicho. Bueno, entonces, José, un abrazo, muchas gracias, saludos a todos los que se conectaron, un saludo especial a Gloria María Gudelo, que estuvo muy pendiente, bueno, y a todos los que estuvieron conectados, que hayan aprendido, que hayan disfrutado, nos alegra mucho. Feliz día para todos, bendiciones y bueno, nos veremos entonces en diciembre en nuestro especial. José, un abrazo, Hasta luego, gracias. nos veremos Nos pronto, vemos. chao.